En este tutorial te voy a presentar ejercicios correspondientes a fracciones continuas dentro del estudio de las fracciones algebraicas, ya que también hay fracciones continuas en el campo de la aritmética, es decir, solamente con números. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una fracción continua que no es más que una fracción compleja, es decir, es una operación combinada con fracciones algebraicas en donde se incluyen sumas, restas, puede haber multiplicaciones, pero lo que no pueden faltar son las divisiones. Y si tú te das cuenta en este ejemplo, hay más de una división. Justamente es lo que caracteriza a las fracciones continuas. Hay una serie de divisiones sucesivas que hay que irlas desarrollando, las cuales se presentan un poco, por decirlo así, en forma vertical en el ejercicio. Esa es la característica o lo que caracteriza a las fracciones continuas. Pero repito, no vienen a ser más que fracciones complejas, son operaciones combinadas con fracciones algebraicas y por lo tanto para su resolución tú necesitas conocer los procesos de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división de fracciones algebraicas. Ahora bien, este tipo de expresiones tú las puedes transformar de forma vertical a forma horizontal si tal vez eso te facilita la resolución del ejercicio, pero debes tener un poco de cuidado al momento de hacer esa transformación. Por ejemplo, en este caso, esta expresión quedaría transformada de la siguiente manera. Toma en cuenta que esta línea de fracción, al ser la más larga, es la línea de fracción principal. Entonces, eso nos indica que lo que está acá arriba, esta letra A, es el numerador, es decir, es el dividendo de toda esta división. Mientras que todo lo que está aquí abajo de esta línea de fracción principal es el denominador y por lo tanto viene a ser el divisor de toda la división. Entonces, mira, yo puedo transformar de la siguiente manera. Tendría entonces A es el dividendo. ¿Esto qué divide? Voy a abrir aquí una llave. Porque dentro de esa llave va a ir toda esta expresión, pero voy a ir transformando las divisiones que están en forma vertical en forma horizontal. Entonces tendré aquí 1 más, aquí voy a ver un corchete. Entonces, ahora me fijo en esta división. Aquí tengo también numerador y denominador. Entonces este 1 viene a ser el nuevo dividendo. Tendré aquí 1 dividido para, y voy a abrir un paréntesis, y dentro de ese paréntesis tendría que ir esta suma de fracciones. 1 más 1 sobre A. Aquí cierro paréntesis, cierro corchetes y finalmente cierro llaves. Entonces, esta expresión es equivalente a la original, repito, esta está presentada en forma vertical, mientras que esto es su equivalente en forma horizontal. ¿Qué es importante entonces que tomes en cuenta? Dependiendo cómo tú quieras resolver el ejercicio. Si lo vas a hacer en la forma original, es decir, en la estructura vertical, la resolución tiene que hacerse de abajo hacia arriba. Así es como se resuelven este tipo de operaciones. Y si tú transformas a la forma horizontal, te das cuenta que la resolución, en cambio, se lo hace de adentro hacia afuera. Ya depende de ti cómo quieres resolver el ejercicio. En este tutorial yo voy a resolver las fracciones continuas en su forma original, tal como están. No voy a hacer transformación a forma horizontal, yo voy a trabajar desde aquí. Bien, entonces empiezo con la resolución del ejercicio. Siempre fíjate cómo está la estructura general. La línea de fracción principal nos indica que hay una división que tiene que ser resuelta al último. Es la última operación a resolver. Y el trabajo principal en este caso está en el denominador. Mira, tengo una suma, tengo una división y tengo una suma. Recuerda que en este tipo de ejercicios la resolución va de abajo hacia arriba. Es decir, primero tengo que resolver esta suma, después tengo que resolver esta división y finalmente esta suma. En ese orden voy resolviendo la operación. Asimismo, tú puedes escoger algunas técnicas como por ejemplo trabajar todo el bloque de una sola vez o puedes ir separando operaciones a tu gusto, ya depende cómo tú quieras resolver el ejercicio. Bueno, en este caso yo voy a resolver todo en un solo bloque. Entonces pongo el igual,
trazo la línea de fracción principal, siempre tiene que ser la más alargada, en el numerador se mantiene la letra A, y entonces voy al denominador. ¿Qué es lo que tengo que resolver entonces en este denominador? Recuerda, es esta operación la que voy a empezar a resolver. Es la única que puedo hacerla con facilidad. No puedo hacer fácilmente esta suma o esta división, no. Entonces, el resto voy copiando. Pongo aquí 1 más, trazo esta línea de fracción, copio el numerador que es el 1 y ahora sí resuelvo esta suma de fracciones. Para hacer entonces esta operación, este 1 puedo considerar que tiene denominador 1 para verle como una fracción. Entonces tengo una suma de fracciones heterogéneas. ¿Qué significa eso? Que debo trazar una sola fracción, una sola línea de fracción, trabajar con el mínimo común múltiplo, que en este caso simplemente será la letra A. Tengo aquí un monomio, así que no hay que complicarse la vida, no hay polinomios, no hay que factorar ni nada por el estilo. Esta A entonces es el mínimo común múltiplo y de aquí trabajo en el estilo que yo lo hago, que consiste en dividir el mínimo común múltiplo para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplicar por el numerador de esa fracción y después repetir el proceso con la otra fracción. Esa es la forma en la que yo trabajo, que no es la única, por cierto. Entonces, A dividido para 1, eso es igual a A. Pongo de una vez aquí la A. Y esta A tengo que multiplicar por el numerador que es 1. Entonces, A por 1 sigue siendo A, no hay problema. A continuación pongo el signo de suma, repito el proceso, divido. A para A son exactamente iguales, el resultado es 1. Y 1 por el numerador que es 1, 1 por 1 es 1. Y ese 1 escribo aquí. Y listo, mira, ya tengo resuelta esta suma de fracciones, me ha quedado esta nueva fracción. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso entonces en la resolución de este ejercicio? Pues me correspondería resolver esta división, entonces este bloque. No voy a resolver todavía esta suma, peor todavía esta división, no. Esta división queda para el último. Entonces no hago esta suma, sino esta división. Y si quiero resolver esta división, bueno, tengo dos opciones. Tenemos el método de los extremos y de los medios o el método de mantener el numerador, transformar la división en multiplicación e invertir a esta fracción, a la del denominador. Tú escoges el camino, el método que más te guste. En este caso yo voy a aplicar uno de los métodos que me gusta más, que es el de los extremos y medios. Y para ello voy a hacer un pequeño ajuste para no confundirme. Mira, este 1 que está en el numerador, yo lo puedo reescribir de esta manera, como 1 sobre 1. Y hago esto con el único objetivo de observar bien, de identificar bien cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Mira, lo que estoy marcando aquí con negro son los extremos y lo que estoy marcando aquí con rojo son los medios. Ese es el único objetivo de generar esta fracción. Recuerda que todo número entero, toda expresión entera la puedes transformar en una fracción poniendo como denominador el 1 y con eso no estás alterando en nada a la expresión. Entonces pongo aquí el igual, trazo la línea de fracción principal. En el numerador sigue estando la letra A, entonces en el denominador, mira, se mantiene este 1, pongo aquí 1 más, trazo la línea de fracción, tiene que ser más pequeña que la línea de fracción principal. Y ahora sí resuelvo esta división, repito, yo lo voy a hacer con el método de extremos y medios. Entonces, el producto de los extremos tiene que ir al numerador de la fracción y el producto de los medios tiene que ir en el denominador. Entonces, mira, al multiplicar los extremos, 1 por A, eso es igual a A, va al numerador. Multiplico los medios, 1 por A más 1, el resultado es A más 1 y esto va en el denominador. Perfecto, ya está resuelta esta división. Mira cómo poco a poco vamos haciendo más pequeñita nuestra fracción continua. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues resolver esta suma de fracciones. Eso es lo que nos corresponde hacer. Entonces pongo igual, trazo la línea de fracción principal. Bueno, yo siempre lo hago así para tener esta siempre como guía y no confundirme. El numerador se mantiene. Aquí sigue la A. Cuidado con simplificar esta A y esta A. Eso no puedes hacer porque tienes que resolver primero esta suma. Y entonces recuerda que este 1 también puedes verlo
como una fracción 1 sobre 1 para ver como una suma de fracciones. Serían fracciones heterogéneas, nuevamente que trabajar con un mínimo común múltiplo. Entonces, aquí trazo otra línea de fracción más pequeña que la principal. El único denominador que me sirve para calcular el mínimo común múltiplo es este polinomio, a más 1. No necesito factorar ni nada por el estilo, así que facilito. Pongo aquí en el denominador a más 1. Y ahora aplico el proceso que a mí me gusta, que es dividir el mínimo común múltiplo para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplicar por el numerador de esa fracción. Y después eso se repite con la otra fracción. Entonces, mira. A más 1 dividido para 1 da el mismo resultado, a más 1. Y si eso multiplico por 1, me da el mismo resultado que es a más 1, que lo coloco aquí en el numerador. Perfecto. Después viene el signo de suma, pongo aquí el signo de suma, repito el proceso. A más 1 dividido para a más 1, el resultado es 1 porque son exactamente iguales numerador y denominador, o dividendo y divisor, como tú lo quieras ver. Entonces, a más 1 para a más 1 eso es igual a 1, y 1 por a, que es el numerador de esta fracción, 1 por a eso es igual a, y lo coloco aquí. Bien, mira, ya tengo entonces simplificado esta parte del ejercicio. Podría hacer ya la división. Sin embargo, fíjate que en este nivel tengo términos semejantes. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es reducir los términos semejantes. Entonces, pongo igual, trazo la línea de fracción principal. En el numerador va la a. En el denominador trazo otra línea de fracción y voy a reducir términos semejantes. A más a, eso es igual a 2a, esto más 1 y el denominador no cambia, a más 1. Una vez que reduje los términos semejantes, el último paso ahora sí es realizar la división de las fracciones algebraicas. Por eso te das cuenta que en una fracción continua hay varias divisiones que hay que ir resolviendo. Entonces voy a aplicar el mismo método que acá arriba, el de los extremos y medios. Para ello entonces voy a hacer un pequeño ajuste en el numerador. La letra A que estaba aquí la puedo reescribir como A sobre 1. Repito, el único objetivo de hacer esto es identificar bien los extremos y los medios para no confundirnos en la aplicación de ese método. Entonces, los extremos son los que estoy marcando aquí con negro. Esos son los extremos y estos de aquí son los medios. Repito, no es la única forma de resolver divisiones de fracciones. Tienes la otra alternativa de mantener el numerador, transformar la división en multiplicación e invertir la fracción del denominador. Si ese método te gusta más, aplícalo, no hay problema. Al final tenemos que llegar a la misma respuesta porque siempre las soluciones son simplificadas. Entonces, no depende de estas formas de resolución que tú escojas. Entonces, trazo línea de fracción, multiplico extremos, cuyo resultado va al numerador. Por lo pronto no voy a resolver la multiplicación, solo voy a expresar la multiplicación. Tengo monomio por polinomio, entonces primero pongo el monomio a, eso que multiplica el polinomio a más 1 y por eso lo pongo dentro de un paréntesis, porque es todo el polinomio que multiplica a la letra A. Bien. Ahora, el producto de los medios, que están en verde, ese producto va al denominador. Entonces, 1 por el polinomio 2a más 1, pues me da el mismo polinomio 2a más 1. Llego entonces a esta parte del ejercicio donde lo único que tengo que analizar es si puedo o no simplificar esta fracción. Entonces, en el numerador ya tengo factores. En el denominador tengo este polinomio, pero este polinomio ya no se puede factorar. No puedo aplicar ningún proceso de factorización. Es un polinomio irreducible. Entonces, me doy cuenta que ya no puedo simplificar absolutamente nada. No puedo, por ejemplo, simplificar esta A con esta A. Recuerda que esta A es un monomio, mientras que esta A forma parte de este polinomio. Y para simplificar polinomios debes tener lo mismo en el numerador y en el denominador. Y esto no pasa aquí. Por lo tanto, esta ya sería
una posible respuesta para el ejercicio. ¿Cuál sería otra solución? Dependiendo de los autores de los textos de matemática, otra posible solución sería desarrollar la multiplicación que esté en el numerador. No habría ningún inconveniente porque al final ya no puedo simplificar más esta fracción. Entonces, aplicando propiedad distributiva, a por a, eso es igual a al cuadrado, más por más da más, a por 1, eso es igual a, y en el denominador queda lo mismo, 2a más 1. Entonces, mira, cualquiera de estas dos fracciones es válida como respuesta para este primer ejercicio. Veamos a continuación este segundo ejemplo. Tengo esta fracción continua que, como tú puedes ver, es una combinación de operaciones con fracciones algebraicas, pero en donde se presentan una serie de divisiones. Son divisiones sucesivas que se presentan en forma vertical. Entonces, puedes transformar esta expresión, está en forma vertical, a una en forma horizontal. Tomando en cuenta lo siguiente, mira que esta es la línea de fracción principal, entonces esta es la última división que habrá que resolver en el ejercicio. Todo lo que está aquí arriba es el numerador o dividendo y todo lo que está aquí abajo es el denominador o divisor. Entonces, si tú quieres transformar esta expresión de forma vertical a forma horizontal, más o menos tendrás lo siguiente. Este es el numerador o el dividendo, entonces va solito, 1 dividido para. Aquí abro una llave y mira, dentro de esa llave tiene que ir todo esto que está en el denominador. Pero aquí también tengo divisiones, entonces vamos a ir transformando. Empiezo con esto, 1 menos, les pongo aquí 1 menos y aquí abriría un corchete. De aquí me centro en esta operación donde tengo una división y una resta. Entonces, primero tengo que tomar en cuenta la división. Tendría así, 1 dividido para, y aquí abro paréntesis, y dentro de ese paréntesis iría todo lo que está aquí en el denominador. Y quedaría así, 1 menos 1 sobre x más 1. Cierro paréntesis, cierro corchetes y cierro la llave. Así es como quedaría entonces el ejercicio transformado de forma vertical, que es la forma original, a su equivalente en forma horizontal. Recuerda entonces, si tú vas a trabajar en su forma original, tú tienes que resolver esta fracción continua de abajo hacia arriba. Mientras que si haces la transformación a su forma horizontal, entonces tienes que ir desarrollando de adentro hacia afuera. Eso tú escoges para ti qué es lo más fácil. Yo voy a trabajar desde la forma original y en este caso voy a trabajar con todo el bloque. No voy a separar operaciones que también tú lo puedes hacer. Bien, entonces con esta pequeña introducción empiezo la resolución del ejercicio. Pongo el igual, trazo la línea de fracción principal. Recuerda que esta línea de fracción representa la última división que tendremos que aplicar en este ejercicio. El numerador se queda igualito, voy con el 1. Analicemos qué pasa entonces en el denominador, porque aquí está el mayor trabajo a hacer. ¿Qué operaciones están involucradas? Tengo una resta, tengo una división y tengo una resta. Recuerda que en este tipo de ejercicios resolvemos de abajo hacia arriba. Por lo tanto, esto es lo primero que tengo que resolver. Solamente esta resta. Después resolveré la división. Finalmente resuelvo la resta y ahí tengo la respuesta del denominador. Y al último resuelvo la división principal. Entonces, todo el resto voy copiando. Tengo aquí 1 menos, pongo aquí entonces 1 menos, trazo otra línea de fracción más pequeña que la principal para no confundirnos. En el numerador tengo el 1, pongo entonces aquí el 1 y ahora sí voy a resolver esta resta de fracciones. Entonces se trataría de fracciones heterogéneas. En este caso entonces yo coloco una sola línea de fracción. El mínimo común múltiplo en este caso solamente es este polinomio x más 1. No necesito factorar ni nada por el estilo. Entonces pongo aquí x más 1. De aquí aplico el proceso que yo normalmente lo ocupo, que es dividir el mínimo común múltiplo para el denominador de la primera fracción y ese resultado multiplicarlo por el numerador de esa fracción. Y ese mismo proceso repetir con la otra fracción.
Entonces, este 1 recuerda que es como que está dividido para 1, no pasa nada. Entonces, x más 1 dividido para 1 da como resultado lo mismo, x más 1. Y eso por 1, pues da como resultado lo mismo, x más 1. Perfecto. Después menos, pongo aquí el menos. Divido x más 1 dividido para x más 1. Ese es igual a 1 porque se simplifican, son exactamente iguales. Y 1 por 1, que es el numerador de esta fracción, 1 por 1 es igual a 1. Perfecto. Ya tengo prácticamente resuelta la resta. Ahora, antes de resolver esta división, porque ese sería el siguiente paso, veo que en el numerador de esta fracción hay términos semejantes que los puedo reducir. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Bien, pongo igual. Trazo la línea de fracción principal. En el numerador va el 1. En el denominador empiezo con esto, 1 menos. Trazo la línea de fracción. Tengo entonces en el numerador el 1. Ahora me centro en este denominador. Tengo que trazar otra línea de fracción más pequeña que las anteriores. Eso es importante para que no te confundas. Aquí mira, 1 y menos 1 se cancelan. El resultado de 1 menos 1 es 0. Entonces me quedaría 0 más x, cuyo resultado simplemente es x. Y el denominador queda x más 1. ¿Sí? Cuidado con simplificar esta x con esta x, eso no puedes hacer. Bien, ¿cuál es el siguiente paso en nuestra resolución? Ahora sí es esta división, entonces es este bloque el que tengo que resolver, la división. Entonces, para ello, procedo de la siguiente manera. Pongo igual, trazo nuevamente la línea de fracción principal. En el numerador va el 1. En el denominador, entonces quedaría 1 menos, esto no cambia, 1 menos. Y aquí entonces yo voy a aplicar asimismo el método de los extremos y de los medios. Para no confundirme, recuerda, el 1 que está aquí en el numerador lo puedo reescribir como 1 sobre 1 para ver una fracción. Y de esa manera identifico claramente cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Por eso es importante también las líneas horizontales, que no todas sean iguales para que tú no te confundas. Entonces, mira, extremos tendría estos términos de aquí, los que estoy marcando con negro, y estos términos vienen a ser los medios. Entonces, mira, con esto fácilmente tú aplicas este método o el otro como tú lo prefieras. Entonces, producto de los extremos va al numerador de esta fracción. 1 por x más 1, el resultado es x más 1. Y el producto de los medios, 1 por x, que es x, va al denominador. Y mira, ya está resuelta esta división por ese método, que no es el único. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Resolver esta resta. No puedo todavía resolver la división, no, tengo que resolver esta resta. Entonces, pongo aquí el igual, trazo la línea de fracción principal. En el numerador va el 1. En el denominador, resta de fracciones. Entonces, como son fracciones heterogéneas, un mínimo común múltiplo. Entonces, trazo otra línea de fracción. El único denominador que me sirve aquí es esta x. No hay que factorar ni nada. Facilito entonces el trabajo. Y ahora repito el proceso que ya lo he hecho antes. Tendría que dividir x dividido para 1, que sería el denominador de este 1, ¿verdad? X dividido para 1 es igual a x. Y x por 1, eso es igual a x. Bien. Después viene el signo de resta, menos. Ahora, x dividido para x, eso es igual a 1. Y 1 por x más 1 da como resultado lo mismo, es decir, x más 1. Pero, y aquí viene un detalle muy importante, todo esto de aquí está antecedido de un signo negativo. Entonces, para que no te confundas, entre paréntesis pongo aquí x más 1. Porque recuerda que este fue el resultado de la operación. X dividido para x igual a 1 y 1 por x más 1, x más 1. Pero debes tener cuidado porque hay un signo negativo que tiene que afectar a los dos términos. Perfecto. Esto, si tú lo manejas bien, no necesitas escribir el paréntesis, pero debes cambiar los signos a ambos términos, que es lo que yo voy a hacer a continuación. Mira, si bien ya podría resolver también la división, pero primero voy a abrir ese paréntesis. Entonces, nuevamente trazo la línea de fracción principal. En el numerador va el 1. En el denominador trazo otra línea de fracción.
Si de una vez le pongo el denominador que es x, y entonces voy a abrir este paréntesis. Por lo tanto, en el numerador tendría x y ahora signo negativo por delante. ¿Qué significa eso? Cambiar los signos de los términos. Si aquí ambos son positivos, ahora los pongo negativos. Menos x menos 1. Y ahora lo que yo voy a hacer es reducir términos semejantes. Todavía no hago la división. Me espero un poquito porque aquí tengo términos semejantes. Mira, x menos x se cancelan. Y entonces, ¿cómo nos va quedando esto? Trazo la línea de fracción principal. En el numerador queda el 1. En el denominador de toda esta fracción, al final, ¿qué nos está quedando? Fíjate, una vez que se cancelaron las x, se redujeron términos semejantes, tengo menos 1 sobre x. Eso es lo que me está quedando. Ahora bien, yo puedo hacer aquí lo siguiente. Mira, a mí no me gusta dejar mucho los signos negativos en el numerador. Prefiero dejar ese signo negativo delante de toda la fracción. Por ley de signos en el denominador, menos para más, eso es igual a menos. Entonces, ese menos lo coloco delante de toda la fracción del denominador. Así es como prefiero trabajarlo yo. Pero si tú lo dejas aquí, no hay ningún problema, solo que debes tomarlo en cuenta para ya la parte final del ejercicio. Y bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Esta división de fracciones. Voy a ocupar el otro método, ya he ocupado bastante lo de extremos y medios, aprovechemos esta parte para aplicar la otra metodología. ¿Y cuál es esta? Mantener el numerador, que sería el 1, después transformar la división en multiplicación, voy a poner un puntito, voy a abrir un paréntesis y aquí tengo que invertir la fracción del denominador. Entonces, pongo el menos, esto no me puedo olvidar, y al invertir me queda x sobre 1. Le voy a hacer un poco más pequeña esta línea y más bien enfatizar el signo negativo que tiene este término. Y bueno, tengo que resolver esa operación. Como es una multiplicación, hay que tomar en cuenta la ley de signos. Aquí el 1 es positivo, mientras que esta fracción es negativa. Por ley de signos, más por menos es menos. Bueno, el 1 no me afecta en nada. Por lo tanto, lo que me queda de respuesta de esta operación es simplemente la letra X. Y por lo tanto, la respuesta final para este ejercicio es menos X.